Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. Hoy vamos a continuar nuestro recorrido explicativo por el texto bíblico y en esta oportunidad vamos a detenernos para leer y analizar el capítulo número 99 del libro de los Salmos. En este salmo se exalta la majestad de Jehová, del Señor, y se insta a todos a proclamar su grandeza y a adorar al único que es santo. Este Salmo 99 repite el mensaje que ya hemos venido estudiando, que ya analizamos en los Salmos 93 y 97, en una forma algo diferente, pero deja en claro que Jehová reina o está reinando. Dios reina. Puedes comparar cómo inicia el Salmo 93, cómo inicia el Salmo 97 y cómo vamos a iniciar hoy el Salmo 99 y son prácticamente igual. Jehová reina, el Señor reina o Jehová está reinando. Los tres comienzan con esa frase. Del mismo modo que el Salmo 93 da mucho énfasis a la santidad como principal atributo y requisito de Dios. La complicada y hermosa estructura del Salmo 99 exhibe dos grandes estribillos con forma ligeramente distinta al final de la primera y de la tercera estrofa, es decir, del versículo 5 y del versículo 9. La expresión Él es santo, que se repite 3 veces en el Salmo 99, utiliza una frase de añadidura: nuestro Dios es santo. Nuestro Dios, mi Dios, el Dios que ha hecho todo por salvarnos, que ha facilitado todas las condiciones para que tú y yo hoy podamos acercarnos a la presencia del Padre. El Señor manifiesta su realeza a los hombres y los hombres tiemblan ante Él. Con esta introducción vamos a hacer una lectura completa de todo el capítulo 99, que apenas tiene 9 versículos, y después vamos a analizar algunos detalles. El Señor reina, dice el versículo 1. El Señor reina, tiemblen los pueblos. Está entronizado entre querubines, entre ángeles. Estremezcanse la tierra. El Señor es grande en Sión, exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu grande y tremendo nombre, porque es santo. Poderoso es el Rey. Ama la justicia. Tú estableces la rectitud. Has hecho en Jacob juicio y justicia. Exaltar al Señor nuestro Dios. Postraos ante el estrado de sus pies, porque Él es santo. Versículo 6. Moisés y Aarón entre sus sacerdotes y Samuel entre los que invocan su nombre, invocaban al Señor y Él les respondía. Desde la columna de nube hablaba con ellos, en el caso de Moisés y Aarón, guardaban sus testimonios y las normas que les habías dado. Señor, Dios nuestro, tú les respondías. Fuiste para ellos un Dios perdonador y también retribuidor de sus maldades. Exaltar al Señor nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque el Señor nuestro Dios es santo. Ahí están los 9 versículos que componen el Salmo 99, con algunas variantes textuales quizás. En otras versiones, recuerden que yo estoy leyendo la versión siglo XXI, posiblemente ustedes estén leyendo la versión Reina Valera 1960 u otra versión diferente. Las variantes tienden a ser mínimas. Pero vamos a ver algunos detalles con respecto a este Salmo 99. Lo primero que vemos es el énfasis, la exclamación. El Señor reina, el Señor está reinando, Jehová está reinando, es soberano, tiene el control de todas las cosas. Si nos percatamos en algunos detalles, no solamente sabiendo
que el Salmo 93 y el Salmo 97 comienzan igual que el Salmo 99, hay una intercalación entre la descripción del reinado del Señor y la respuesta que debemos tener nosotros como sus siervos al saber que Él está reinando. Veamos este detalle. Vamos a retroceder unos capítulos. Vamos al Salmo 97. El Salmo 97, versículo 1 dice: el Señor reina, regocíjese la tierra y alégrense las muchas islas. Así comienza el Salmo 97. Pero el Salmo 98 dice: cantad al Señor canción nueva. Hay una declaración de la grandeza y el poderío del Señor y hay una respuesta por parte de los que adoramos al Señor. Sabemos que Él reina y nosotros cantamos de alegría por ese reinado. El Salmo 99 también comienza como el 97. El Señor reina, tiemblen los pueblos. Pero el Salmo 100, que vamos a estudiar en la próxima edición, dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Hay una declaración de grandeza y hay una respuesta por parte de los adoradores. Dios reina y nosotros cantamos con alegría. El Señor gobierna y nosotros estamos tranquilos y confiados porque Él está con nosotros y Él hace todo para nuestro bienestar. Declaración de grandeza y respuesta por parte del pueblo. Hay una reacción, una expresión de júbilo. Dice también el versículo número 1 del Salmo 99 en la parte final que Él está entronizado entre querubines. Hay un temblor, hay un estremecimiento por parte de los adoradores y por parte de toda la humanidad porque Dios es grande, es decir, hay un respeto hacia Dios. Y dice el versículo 1 que el Señor está entronizado, o sea, su trono está entre querubines, entre ángeles. Y esto nos hace recordar lo que estaba dentro del lugar santísimo del santuario terrenal, de la tienda de reunión y del templo. La tienda de reunión que construyó Moisés en el desierto, que fue llevada a la tierra de Canaán, y después, con el paso del tiempo, David proyectó construir un templo que Salomón construyó e introdujeron el arca del pacto al lugar santísimo del templo como Dios había ordenado. Esta arca del pacto que voy a colocar aquí en una imagen, aquí está la imagen, ustedes pueden verla. Esa arca del pacto, que era de madera totalmente de oro, tenía una tabla que cubría el arca, una tabla totalmente de oro, y labrados a martillos dos querubines, dos ángeles. Aquí estos ángeles, o la expresión querubín, que es una palabra compuesta en hebreo, que trata de la inocencia, de la santidad de estos seres creados. Estos seres creados que son testigos de todo lo que ocurre en la tierra y de todo lo que Dios ha hecho por los habitantes de este mundo. Entonces, esos ángeles que están allí representando a toda la hueste angelical que está atenta a las acciones de Dios y a la respuesta del ser humano, esos ángeles ven con reverencia la manera como Dios obra para nuestra salvación y también con asombro al ver lo que nosotros estamos haciendo ante las revelaciones del Señor. Están allí con reverencia, con la mirada hacia abajo, contemplando la obra de Dios y la respuesta del ser humano. Entonces, esos ángeles están alrededor del trono del Señor. Lo que quiere decir que el arca representa el trono de Dios y el fundamento, el cimiento que hemos estudiado en otros salmos, el cimiento es un cimiento firme y dentro de esa arca estaban los 10 mandamientos, lo que indica con claridad y reafirma lo que ya hemos venido diciendo, que el fundamento y la base del gobierno universal de Dios está descrita en sus 10 mandamientos. Los 10 mandamientos muestran la solidez del gobierno divino. Nos presenta Dios a través de sus mandamientos la norma del juicio y del carácter, porque son el reflejo del carácter de Dios. Allí está el sello de Dios, allí está la identidad de Dios, allí está la manera como nosotros debemos comportarnos en la tierra como habitantes de la patria celestial. La ley de Dios, los mandamientos, están por encima de cualquier ley
humana. Las leyes humanas que deben respetarse hasta que no estén en contra de los mandamientos del Señor son cambiantes, pero la ley de Dios es firme, es sólida como su trono. Su trono o el Señor está entronizado entre querubines. Pero esto va mucho más allá, porque el libro de Apocalipsis, en el capítulo número 4, que presenta la adoración al Cordero y al que está sentado en el trono, muestra al Padre sentado allí, y alrededor del trono donde está el Padre hay 4 seres vivientes. Evidentemente, estos 4 seres vivientes son 4 ángeles que están descritos de una manera particular, con alas, con muchos ojos, porque ellos pueden contemplar todo lo que el Señor hace, porque están allí alrededor del trono, y hay una descripción de un testimonio por la manera como se describe en Apocalipsis, porque a estos 4 seres vivientes se los describe con cara de león, con rostro de becerro, con rostro humano, como un águila volando también, y ellos dicen santo, 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 y alaban al Cordero y alaban al que está sentado en el trono, porque son testigos de todo lo que el Padre y el Hijo han hecho por la salvación del ser humano. Esto nos confirma claramente que el Salmo 99 está hablando de la grandeza del Señor en su gobierno universal, y la reacción que aparece también en el versículo número 1 por parte de las criaturas, por nosotros, es estremecimiento. Vamos a estremecernos, vamos a estar conmovidos. Nos sorprende la manera como Dios busca salvarnos, pero también nos llena un poco de temor porque no hemos tenido la respuesta correcta ante la obra divina, pero el día es hoy es día de entrega total al Señor. Nuestra vida debe ser conmovida por todo lo que Él ha hecho, y hay una cantidad de testigos en el universo entero viendo la manera como tú y yo respondemos ante la salvación del Señor. Esta temática de nuestra reacción lo vamos a estudiar a la luz de la historia del cristianismo, porque cuando lleguemos a los libros de profecía, la historia será de gran importancia para que vean cómo a lo largo de todas las épocas ha habido fieles. Siempre ha habido un remanente que exalta la grandeza del Señor y su reinado universal en obediencia a sus mandamientos. Vamos con el versículo número 2. El Señor es grande en Sión. Sión está hablando de Jerusalén. También está hablando de la sede universal del gobierno divino, porque la nueva Jerusalén ha de descender del cielo. Entonces el Señor es grande en Sión, exaltado por todos los pueblos, ya que su pueblo escogido, en el pasado Israel, hoy la iglesia, el Israel espiritual, da un buen testimonio a través de su conducta. Alaben tu santo y tremendo nombre, tu nombre respetable, porque es santo, poderoso es el Rey que ama la justicia. Tú estableces la rectitud, has hecho en Jacob 2 cosas, justicia y juicio. Un juicio que está mezclado con misericordia. Está mezclado con amor. Hay justicia. Dios juzga por obras. ¿Y cuál es la norma del juicio? Pues los 10 mandamientos. Los próximos salmos que vamos a estudiar más adelante hacen más énfasis con respecto a los mandamientos del Señor. Los que hemos venido estudiando hablan más del juicio. ¿Qué debemos hacer nosotros? Al entender este mensaje, exaltar al Señor nuestro Dios, debemos postrarnos ante el estrado de sus pies. El estrado es la base donde el Señor coloca sus pies, el estrado allí. Nos postramos ante el Señor como una muestra de que Él es grande y nosotros somos sus siervos. Nos postramos. Postrarse es colocarse completamente en tierra, con cabeza en tierra, tirados en el suelo, humillados ante aquel que tiene el control de todas las cosas. Esa debe ser nuestra reacción. Al entender su grandeza, debemos exaltarlo a Él, debemos postrarnos ante sus pies porque Él es santo. Y se habla de 3 personajes, de Moisés y de Aarón, que eran hermanos, y ellos fueron los que construyeron el santuario, por orden divina. Dios le manifestó a Moisés mientras Moisés estuvo 40 días y 40 noches en el monte Sinaí. Mientras estaba allí, Dios le mostró todo el plan de salvación.
le mostró toda la construcción del santuario. Aquí ya estudiamos cómo fue la construcción del santuario. En el libro de Éxodo, si no has visto los capítulos explicativos del libro de Éxodo, a partir del capítulo 20, con la presentación de los 10 mandamientos en adelante y la construcción del santuario, te invito a que puedas verlo. Aquí ya se grabó todo el libro de Éxodo y se explicó, y de hecho se mostró una maqueta del santuario terrenal, porque en el lugar donde estaba en ese momento grabando, allí había una maqueta. Providencialmente Dios me permitió estar allí en un lugar donde se mostraba todos los muebles del santuario. Y Moisés y Aarón construyeron. Moisés y Aarón representaban a Dios ante el pueblo de Israel, y Aarón fue el primer sumo sacerdote de Israel. Entonces dice que ellos eran sus sacerdotes. Moisés también era sacerdote, venían de la tribu de Leví. Samuel, que también venía de la tribu de Leví, invocaron el nombre del Señor. Invocaban porque estos tres personajes murieron, a excepción de Moisés, que por revelación en el Nuevo Testamento lo vemos ante la presencia de Cristo como una indicación de que Moisés resucitó. Pero Aarón y Samuel murieron. Ellos en vida invocaban al Señor y Él les respondía, les hablaba. Y así como les respondía a estos siervos, Moisés, Aarón y Samuel, quizás uno de los más grandes profetas después de Moisés, ellos recibían respuesta del Señor. Hoy nosotros también podemos recibir respuestas del Señor. Aarón era el único que podía entrar, en este caso Samuel, Moisés y Aarón, ellos entraron hasta el lugar santísimo. Tuvieron acceso, pero no podían entrar cuando ellos quisieran. Entraban cuando Dios así lo había estipulado. Pero hoy, en el tiempo profético que estamos viviendo, podemos acercarnos libremente al trono de la gracia de Dios a través de Cristo, que es nuestro sumo sacerdote. O sea, tenemos acceso al Padre. Estamos viviendo un tiempo profético. Las razones de las festividades en el pueblo de Israel, las fiestas que se hacían en Israel, tenían un símbolo y una aplicación en el tiempo histórico. Hoy estamos, en este momento, estamos viviendo en el Yom Kippur, en el día de la expiación, en el día del juicio, en el día del perdón, en el día de la misericordia, en el día que tenemos para acercarnos al Señor. Hoy, así como Moisés y Aarón y Samuel entraron a la presencia de Dios, hoy tú y yo podemos entrar a través de los méritos de Cristo. Podemos entrar al lugar santísimo del santuario celestial y entramos por fe, porque Cristo está allí intercediendo por nosotros. Desde la columna de nube en el desierto hablaba el Señor con ellos. Ellos guardaban sus testimonios, ellos vivían a la altura. ¿Eran imperfectos? Claro que eran imperfectos. Moisés cometió errores y pagó por sus errores. Aarón cometió errores terriblemente en la educación de sus hijos y pagó por sus errores, pero recibió el perdón de Dios. Samuel también cometió errores, a pesar de ser uno de los más grandes profetas de Israel, y Dios los perdonó. El versículo número 8 dice: Señor Dios nuestro, tú les respondías, fuiste para ellos un Dios perdonador. Así como Dios perdonó y la gracia cayó sobre ellos en el pasado, esa gracia también recae sobre nosotros ahora más que nunca. Ellos fueron perdonados, ellos fueron restaurados. Tú y yo también somos restaurados. Y dice el versículo número 8 que el Señor también fue retribuidor de sus maldades. ¿Qué quiere decir eso? Se puede interpretar de dos maneras. Que Dios los castigó. En el caso de Moisés, no pudo entrar a la tierra de Canaán, la tierra de donde se iba a establecer el pueblo de Israel, la vio de lejos, pero recibió una recompensa de ser llevado al reino de los cielos. Fue resucitado. Y esa evidencia la tenemos en el Nuevo Testamento. Cuando lleguemos al Nuevo Testamento la vamos a estudiar en más detalles. Aarón, a pesar de los errores que cometió como padre en la educación de sus hijos, a pesar de los errores que cometió como sacerdote, no fue relevado de su puesto, siguió siendo el sumo sacerdote por gracia. Samuel también cometió sus errores, pero Dios lo reprendió, lo corrigió y le permitió seguir siendo el juez de Israel. Pero también pueden ser interpretados de una segunda forma. El Señor retribuyó
las maldades que hacían contra ellos. Si había un hombre paciente en Israel, un hombre que soportó con paciencia a un pueblo rebelde, fue Moisés y Aarón. Estos hombres resistieron grandemente. Si yo hubiese sido Moisés, no hubiese soportado. Incluso Dios le dio la oportunidad a Moisés. Cuando le dijo, mira, quítate, apártate, que voy a destruir este pueblo, le dio la oportunidad a Moisés de sentirse aliviado de la responsabilidad que tenía. Pero Moisés entendió que el nombre de Dios tenía que ser exaltado por sobre todas las cosas y no podía colocar públicamente una imagen errada de la misericordia de Dios. Le dijo, Señor, perdona a tu pueblo. Intercedió por el pueblo. Moisés fue un intercesor, un tipo de Cristo. Así como Aarón intercedía en el día del Yom Kippur, así Moisés también intercedió por Israel delante del Padre Celestial. Y todas las críticas que le hicieron a Samuel, porque Samuel era profeta, era sacerdote, era juez, todas las críticas que recibió a pesar de ser un hombre respetable, el Señor pagó por esas maldades que hacían contra ellos. Así que se sintieron protegidos por el Señor a pesar del dolor que también padecieron. Y ese mensaje también es para nuestra vida. El versículo número 9 termina diciendo, exaltar al Señor. Nuevamente, la acción que debemos tener ante la grandeza de Dios es exaltar a nuestro Dios. Debemos postrarnos ante su santo monte. Santo monte, monte representa gobierno, poder, influencia, poder universal de Dios, su santo monte. Y se dice al final del versículo 9, porque el Señor nuestro Dios es santo. Me gusta mucho este versículo número 9, al igual que el versículo número 5, exaltar al Señor nuestro Dios. Es nuestro Dios. Somos sus criaturas. Debemos postrarnos ante el estrado de sus pies. Debemos postrarnos ante su santo monte, ante su gobierno universal. Y hay también un mensaje de misericordia y de perdón al perdonar a Moisés, al perdonar a Aarón, al perdonar a Samuel, al corregirle sus maldades y pagar también a aquellos que le hicieron daño. Es una demostración de que Dios se interesa por nuestra vida. Este es un salmo que fortalece nuestra fe y nos llena de mucha esperanza el día de hoy. ¿Qué versículos te gustaron a ti de manera personal? ¿Aceptarías el reto de aprenderte este salmo de memoria? Es un salmo muy corto. El Salmo 100 es aún más corto y quizás un poco más fácil de aprender, pero eso lo vamos a estudiar en el próximo video. Vamos a acercarnos al Padre Celestial a través de la oración. Querido Padre, gracias Señor, porque hoy podemos acercarnos a ti con toda libertad y postrarnos al estrado de tus pies, reconociendo nuestra bajeza y declarando tu grandeza ante el mundo. Señor, así como perdonaste a Moisés, a Aarón y a Samuel, perdona nuestras faltas. Gracias porque tu misericordia, tu bondad nos cubre. Somos declarados justos por los méritos de Cristo. Y sabemos que la norma del juicio está vigente, tus mandamientos. Tú que estás entronizado entre querubines, Señor, transforma nuestra vida con tu Espíritu Santo. Y permítenos ser un testimonio de tu nombre hasta que Cristo venga a buscarnos. Son agradecimientos que hoy te hacemos en el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, la invitación es para que me acompañes en el próximo video, en el Salmo 100. Por eso, te extiendo una vez más también la invitación a que puedas suscribirte gratuitamente a este canal. Activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos explicativos y comparte este video con otras personas. Que Dios pueda guiar tus pasos a lo largo de todo este día. Nos vemos en el Salmo 100, si Dios así lo permite.